cuando dijo que la marca en su cuello era de un mueble. Sospeché la verdad que descubrí destruyó múltiples vidas. Hola a todos, soy Miguel, tengo 32 años y vivo en Barcelona. Lo que voy a contarles es una historia que cambió mi vida completamente y que todavía me cuesta creer que realmente pasó. Sucedió hace 8 meses y hasta el día de hoy sigo procesando todo lo que ocurrió. Es una historia sobre confianza, traición y cómo una pequeña mentira puede desenredar toda una red de engaños que destruye matrimonios, carreras y amistades. Permítanme comenzar hablándoles sobre mi relación con Laura. Habíamos estado juntos durante 3 años, viviendo juntos el último año y medio en un apartamento en el centro de Barcelona. Laura tenía 29 años, trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa tecnológica mediana y yo genuinamente pensaba que era el amor de mi vida. Hablábamos sobre matrimonio, hijos, comprar una casa juntos, todo el futuro que uno imagina. Con la persona correcta. Yo trabajo como ingeniero de software para una empresa diferente, así que teníamos nuestras vidas profesionales separadas, pero siempre hacíamos tiempo el uno para el otro. Nuestra relación se sentía sólida, construida sobre confianza y comunicación, o al menos eso era lo que yo creía hasta que todo comenzó a desmoronarse. La primera señal de alarma apareció unos 4 meses antes de que todo explotara. Laura comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Al principio era tal vez una vez por semana, luego 2 veces, después parecía que se quedaba trabajando tarde casi cada 2 días. Cuando le preguntaba al respecto, me explicaba que estaban lanzando una nueva línea de productos y todos estaban trabajando horas extra. Es solo temporal, amor, me decía, viéndose agotada mientras entraba por la puerta a las 9 o 10 de la noche. Una vez que terminemos este lanzamiento, las cosas volverán a la normalidad. Le creí completamente. Laura siempre había sido ambiciosa y trabajadora, y su empresa parecía estar expandiéndose rápidamente. Además, me mostraba correos electrónicos de su jefe sobre fechas límite y expresaba frustración genuina sobre la carga de trabajo. Así que todo parecía legítimo. La segunda señal de alarma fue su comportamiento con el teléfono. Laura nunca había sido reservada con su teléfono. Antes, a menudo usábamos los teléfonos del otro para buscar cosas o tomar fotos, y ella lo dejaba por ahí sin pensarlo 2 veces. Pero gradualmente, noté que comenzó a mantenerlo boca abajo más seguido, llevándoselo al baño y siendo más protectora con él en general. Cuando lo mencioné casualmente una noche, pareces más apegada a tu teléfono últimamente, se rió. El trabajo ha estado loco y mi jefe ha estado enviando mensajes a todas horas. Supongo que estoy más consciente de él porque estoy estresada por perderme algo importante. De nuevo, parecía razonable. No quería ser ese novio paranoico que cuestiona cada pequeño cambio en el comportamiento. La tercera señal de alarma fue la más sutil, pero probablemente la más reveladora en retrospectiva. Nuestra intimidad física cambió, no dramáticamente, pero lo suficiente como para que lo notara. Laura parecía menos presente durante los momentos íntimos, más distraída, y a veces la pillaba con la mente en otro lugar. Cuando trataba de hablar con ella al respecto, culpaba al estrés del trabajo y al cansancio. Lo siento, Miguel, sé que no he estado completamente presente últimamente. Este proyecto está consumiendo mi cerebro las 24 horas del día. Una vez que termine, prometo que volveré a ser la de siempre. Traté de ser comprensivo. Yo había estado estresado por el trabajo antes y sabía cómo podía afectar todos los aspectos de tu vida. Pensé que lo mejor que podía hacer era ser solidario y paciente mientras ella lidiaba con este periodo difícil. Pero entonces llegó el incidente que lo cambió todo. Era un jueves por la noche, a finales de octubre. Laura llegó a casa alrededor de las 9:30 por la mañana p.m., viéndose más alterada de lo usual. Se fue directamente al baño para refrescarse antes de cenar, lo cual era inusual porque típicamente me saludaba con un beso y me contaba sobre su día primero. Cuando salió a la cocina, noté algo que me heló la sangre. Había una marca morada oscura en el lado izquierdo de su cuello, justo debajo de la línea de la mandíbula. Era claramente un chupón. No soy ingenuo, sé cómo se ven. ¿Qué es eso en tu cuello?, le pregunté,
tratando de mantener mi voz casual, pero sintiendo como mi corazón comenzaba a acelerarse. La mano de Laura inmediatamente voló hacia su cuello y vi un destello de pánico en sus ojos antes de que se compusiera. Eso, tuve un día tan loco en el trabajo. Estaba corriendo para conseguir unos archivos del almacén y me estrellé completamente contra la esquina de uno de esos gabinetes metálicos altos. Dolió muchísimo. Se giró hacia la luz para que pudiera verlo mejor. Mira qué tan oscuro está. Probablemente voy a tener este moretón por semanas. Miré fijamente la marca y cada instinto en mi cuerpo gritaba que esto no era un moretón de chocar contra un mueble. La forma estaba mal, el color estaba mal y, más importante, todo el lenguaje corporal de Laura estaba mal. Estaba nerviosa, hablando demasiado rápido y evitando el contacto visual directo. Pero quería creerle. Necesitaba creerle, así que reprimí mis sospechas y seguí el juego. ¡Auch! Si se ve doloroso. Deberías tener más cuidado, especialmente cuando estás cansada y corriendo. Sí, lo sé. He estado tan dispersa últimamente con todo lo que está pasando en el trabajo. Cenamos y vimos televisión como siempre, pero no podía dejar de pensar en esa marca en su cuello. Seguía mirándola y mientras más la veía, más convencido estaba de que no era por un gabinete. Esa noche, apenas dormí. Me quedé despierto al lado de Laura, escuchando su respiración y tratando de convencerme de que estaba siendo paranoico. Pero en el fondo, sabía que algo estaba muy mal. Al día siguiente en el trabajo, no me pude concentrar. Seguía pensando en todas las noches tardías, el secreto con el teléfono, los cambios en nuestra relación y ahora esta marca sospechosa en su cuello. Para la hora del almuerzo, había tomado una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi amigo Marcos, quien trabaja en seguridad privada. Habíamos sido amigos desde la universidad y sabía que tenía conexiones con investigadores privados. Me sentí mal haciendo la llamada, pero tenía que saber la verdad. Marcos, necesito un favor. Y esto va a sonar loco. Comencé. ¿Qué pasa, hermano? Suenas estresado. Le expliqué la situación las noches tardías, el comportamiento con el teléfono y el incidente del chupón. Marcos escuchó sin juzgar. Miguel, odio decir esto, pero tus instintos probablemente están correctos. Las personas, usualmente, no cambian sus patrones de comportamiento sin una razón. Conozco a un tipo, Antonio, que es excelente en este tipo de investigaciones. Es discreto, profesional y minucioso. Pero, ¿estás seguro de que quieres ir por este camino? Una vez que sepas la verdad, no puedes desconocerla. Pensé en esa pregunta el resto de la tarde. Realmente quería saber, y si estaba equivocado y estaba violando la privacidad de Laura por nada, pero que sí estaba en lo correcto y estaba viviendo una mentira. Para las 5 p.m. había tomado mi decisión. Llamé a Marcos de vuelta y le pedí que organizara una reunión con Antonio. Me encontré con Antonio esa misma noche en un café en el centro. Era exactamente lo que esperarías de un investigador privado de mediana edad, ojos observadores y una actitud calmada que sugería que había visto todo antes. Tu amigo Marcos me dio los detalles básicos, dijo Antonio después de que pedimos café. Antes de seguir adelante, quiero asegurarme de que entiendas lo que estás pidiendo. Si tu novia te está engañando, voy a encontrar evidencia de ello. Esa evidencia podría ser más extensa o más dolorosa de lo que estés preparado para enfrentar. ¿Estás seguro de que quieres proceder? Respiré profundo. Necesito saber la verdad. No puedo vivir con esta incertidumbre. Antonio asintió. Bien, necesitaré información básica: su nombre completo, dirección del trabajo, horario típico, descripción del coche y matrícula. Ese tipo de cosas. También quiero ser claro sobre mis métodos. No hago nada ilegal, no allanamientos. No hackeo teléfonos o computadoras. Todo lo que hago será vigilancia legal y verificación de antecedentes. Proporcioné toda la información que Antonio solicitó y me explicó sus tarifas y cronograma típico. La mayoría de casos como este se resuelven en 1 o 2 semanas. O dijo, las personas que tienen aventuras tienden a tener patrones predecibles y esos patrones se vuelven obvios bastante rápido cuando sabes qué buscar. Acordamos que comenzaría
la vigilancia el lunes siguiente y me proporcionaría actualizaciones diarias vía correo electrónico encriptado. El fin de semana fue una tortura. Tenía que actuar normal alrededor de Laura mientras sabía que había contratado a alguien para seguirla. Cada interacción se sentía falsa y forzada. Cuando mencionó que tenía que trabajar tarde de nuevo el lunes, solo asentí y dije que entendía, mientras internamente mi estómago se revolvía. El lunes por la noche, recibí el primer reporte de Antonio. Había seguido a Laura desde el edificio de su oficina a las 5:30 p.m. En lugar de dirigirse a casa, había manejado a un bar de hotel elegante en el centro y se había encontrado con un hombre que Antonio describió como de unos 40, bien vestido, aparentando estar en un contexto profesional de negocios. Habían pasado 2 horas en el bar, sentados cerca, con lenguaje corporal que Antonio describió como íntimo más que profesional. Laura se había ido primero y el hombre se había ido unos 10 minutos después. Antonio había logrado tomar fotos desde la distancia, nada invasivo, solo documentación del encuentro. Cuando sexta las fotos, mi corazón se hundió. Laura se estaba inclinando hacia este hombre, riendo, tocando su brazo. Definitivamente no, era una reunión de trabajo, pero Antonio no había terminado aún. Había seguido al hombre hasta su coche y había conseguido el número de matrícula. Una verificación rápida de antecedentes reveló su identidad: David Martínez, de 43 años, casado con 2 hijos y trabajando como ejecutivo senior en la empresa de Laura. Las piezas comenzaron a encajar. Las noches tardías de Laura, su estrés sobre el trabajo, su comportamiento reservado, todo era porque estaba teniendo una aventura con su jefe casado. El reporte del martes fue aún más condenatorio. Antonio siguió a Laura y David a un hotel diferente, donde pasaron 3 horas en una habitación juntos. Las fotos del estacionamiento del hotel los mostraban llegando por separado, pero dentro de minutos uno del otro, y yéndose de la misma manera. Para el miércoles, me sentía enfermo del estómago, pero le dije a Antonio que continuara la investigación. Necesitaba entender el alcance completo de lo que estaba pasando. El reporte del miércoles reveló algo que no había esperado. Antonio había expandido su vigilancia para incluir a David Martínez y descubrió que David no solo estaba engañando con Laura. Antonio observó a David encontrándose con otra mujer en un lugar diferente, alguien que también trabajaba en la misma empresa. Este tipo parece estar llevando múltiples aventuras simultáneamente, escribió Antonio en su reporte. La segunda mujer es Jennifer Walsh, 26 años, también empleada de la empresa tecnológica. Basado en el patrón de encuentros. Esto ha estado pasando por varios meses como mínimo. Miré el reporte con incredulidad. No solo Laura me estaba engañando, sino que estaba involucrada con un mujeriego en serie que estaba manipulando a múltiples mujeres en su lugar de trabajo. La traición se sintió aún peor sabiendo que Laura era solo una de varias víctimas del comportamiento depredador de este hombre. La vigilancia del jueves confirmó el patrón. David estaba sistemáticamente rotando entre Laura y Jennifer, encontrándose con cada una de ellas múltiples veces por semana, siempre en hoteles o bares diferentes. Para el viernes, Antonio había compilado un reporte comprensivo que pintaba un cuadro de mala conducta sexual sistemática en el lugar de trabajo y múltiples aventuras. David Martínez estaba usando su posición de poder para manipular mujeres en su empresa y las estaba poniendo a todas en riesgo: sus trabajos, sus relaciones y su bienestar emocional. Pasé todo el fin de semana decidiendo qué hacer con esta información. Podía confrontar a Laura directamente, pero me di cuenta de que esto era más grande que solo nuestra relación. Este hombre estaba abusando de su poder y potencialmente violando políticas de la empresa y posiblemente leyes sobre acoso en el trabajo. El lunes por la mañana, tomé varias decisiones difíciles. Primero, llamé a Antonio y le pedí que preparara un reporte comprensivo con toda la evidencia que había reunido, incluyendo fotos, cronogramas e información de antecedentes de todas las partes involucradas. Segundo, investigué las políticas de recursos humanos y procedimientos de quejas de la empresa. Tercero, encontré información de contacto para la esposa de David Martínez, Linda Martínez. Decidí manejar esto sistemáticamente, comenzando con las personas que merecían saber la verdad. Esa noche,
Esperé a que Laura llegara a casa de otra noche, tarde en el trabajo, cuando entró por la puerta a las 9:45 por la mañana p.m. Yo estaba sentado en nuestra mesa de cocina con copias impresas de los reportes de Antonio extendidos frente a mí. «Tenemos que hablar», dije calmadamente. Laura vio los papeles e inmediatamente se puso pálida. «Miguel, ¿qué es esto? Siéntate». Laura se sentó a regañadientes frente a mí y deslicé una de las fotos por la mesa. La mostraba a ella y David entrando a un hotel juntos. Contraté a un investigador privado. Dije tranquilamente. Sé sobre David Martínez. Sé sobre los hoteles, las reuniones nocturnas, todo. Laura comenzó a llorar inmediatamente. «Miguel, ¿puedo explicar?» «No», la interrumpí. «No hay nada que explicar. Me has estado mintiendo por meses. Has estado teniendo una aventura con tu jefe casado. Y por lo que he aprendido, no eres la única». Le mostré las fotos de David con Jennifer Walsh. Las lágrimas de Laura se detuvieron y se veía genuinamente sorprendida. «¿Qué quieres decir con que no soy la única? David está engañando a su esposa con al menos 2 mujeres de tu empresa. Tú y Jennifer Walsh. Ha estado jugando con todas ustedes». La expresión en la cara de Laura cambió de vergüenza a ira a devastación mientras se daba cuenta de que no era la única pareja de aventura de David. «Laura, necesito que empaques tus cosas y te vayas esta noche. Hemos terminado, pero antes de que te vayas, necesitas entender que esto es más grande que solo el final de nuestra relación. David está abusando de su posición de poder y va a enfrentar consecuencias por eso». Laura empacó sus cosas esenciales esa noche y se fue a quedarse con su hermana. Antes de irse, me pidió que no reportara a David a la empresa o le dijera a su esposa: «Miguel, por favor, si esto sale a la luz, arruinará mi carrera, perderé mi trabajo y nunca podré trabajar en esta industria otra vez. Deberías haber pensado en eso antes de decidir tener una aventura con tu jefe», respondí. «Este hombre es un depredador y va a continuar manipulando mujeres a menos que alguien lo detenga». A la mañana siguiente, llamé a Linda Martínez. Fue una de las llamadas telefónicas más difíciles que he hecho en mi vida. «Señora Martínez, usted no me conoce, pero tengo información sobre su esposo que creo que tiene derecho a saber». Expliqué la situación tan gentilmente como pude y me ofrecí a encontrarme con ella para proporcionar la evidencia que Antonio había reunido. Linda inicialmente estaba sorprendida y defensiva, pero cuando describí el alcance de la evidencia y la naturaleza sistemática de las aventuras de David, accedió a encontrarse conmigo. Nos encontramos esa tarde en un lugar neutral. Traje copias de todos los reportes y fotos y guié a Linda a través de todo lo que Antonio había descubierto. Ella miró la evidencia por mucho tiempo sin hablar. Finalmente, dijo: «Sospeché que algo estaba mal. David había estado actuando diferentemente. Por meses trabajando tarde, siendo reservado sobre su teléfono, menos interesado en nuestra familia, pero me convencí de que estaba siendo paranoica». Linda pidió copias de todo y dijo que estaría consultando con un abogado de divorcios. Mi siguiente paso fue reportar a David al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Compilé una queja formal detallando las relaciones inapropiadas de David con empleadas subordinadas y el potencial para acoso en el lugar de trabajo y abuso de poder. La investigación de recursos humanos se movió rápidamente. En una semana, tanto Laura como Jennifer habían sido entrevistadas y David había sido puesto en licencia administrativa pendiente una investigación completa. Las consecuencias fueron rápidas y comprensivas. David Martínez fue despedido en 2 semanas. La investigación de la empresa reveló que había violado múltiples políticas sobre relaciones con subordinadas y había creado un ambiente de trabajo hostil. Su terminación fue inmediata y permanente, sin paquete de indemnización. Linda Martínez presentó una demanda de divorcio y usó la evidencia que Antonio había reunido para asegurar un acuerdo favorable que incluía custodia primaria de sus hijos y una porción significativa de los bienes de David. Laura también fue despedida de la empresa, mientras técnicamente no fue despedida por la aventura. La investigación reveló que había falsificado hojas de tiempo para cubrir sus encuentros con David, lo cual constituyó fraude de tarjetas de tiempo. Perdió su trabajo y sus referencias profesionales. Jennifer Walsh eligió renunciar antes de que pudiera ser despedida. Encontró otro trabajo rápidamente,
pero la experiencia claramente la había traumatizado. A través de conexiones mutuas, supe que había sido llevada a creer que era la única pareja de aventura de David y que él había prometido dejar a su esposa por ella. Los efectos dominó continuaron por meses. El despido de David se hizo conocido en toda la industria tecnológica en Barcelona, haciendo casi imposible que encontrara otra posición ejecutiva. Su matrimonio terminó en un divorcio amargo que se desarrolló en los tribunales locales con detalles de sus aventuras volviéndose registro público. Laura luchó para encontrar nuevo empleo en marketing. Las circunstancias de su terminación hicieron difícil conseguir referencias positivas y eventualmente tuvo que mudarse de vuelta a su ciudad natal para empezar de nuevo en un campo diferente. Los otros dos matrimonios que fueron destruidos fueron el de David e indirectamente el de Jennifer. Jennifer había estado comprometida con su novio de mucho tiempo y cuando la aventura salió a la luz, él terminó su relación inmediatamente. En cuanto a mí, pasé por mi propio proceso de sanación. La traición fue devastadora, pero aprender la verdad fue en última instancia liberador. Me di cuenta de que la mujer que pensé que amaba era alguien que nunca realmente conocí. La Laura que podía mentirme en la cara por meses mientras tenía una aventura no era la persona de la que me había enamorado. Comencé terapia para procesar la traición y para entender cómo había perdido tantas señales de alarma. Mi terapeuta me ayudó a entender que las personas que son hábiles en el engaño pueden ser muy convincentes y que mi confianza en Laura no era ingenuidad, era comportamiento normal en una relación. La lección más importante que aprendí fue confiar en mis instintos. Cuando algo se siente mal, usualmente está mal. Ese chupón en el cuello de Laura era exactamente lo que pensé que era, y tenía razón en ser sospechoso cuando su explicación no tenía sentido. También aprendí sobre la importancia de defender lo que está bien, incluso cuando es difícil. Reportar a David a recursos humanos y decirle a su esposa sobre las aventuras fue doloroso para todos los involucrados, pero era lo correcto. David estaba abusando de su poder y manipulando mujeres vulnerables, y permitir que ese comportamiento continuara habría significado que más personas salieran lastimadas. 8 meses después, estoy en un lugar mucho mejor. Estoy saliendo con alguien nuevo, alguien que valora la honestidad y comunicación tanto como yo. He aprendido a detectar señales de alarma más temprano y a abordar preocupaciones directamente en lugar de esperar que los problemas se resuelvan solos. Laura trató de contactarme varias veces en los meses después de que todo pasó. Quería disculparse y explicar sus acciones, pero no estaba interesado en escuchar sus explicaciones. Algunas traiciones son demasiado fundamentales para perdonar, y esta era una de ellas. Supe por amigos mutuos que eventualmente encontró trabajo en una ciudad diferente e industria diferente. Espero que haya aprendido de esta experiencia y no cometa los mismos errores en futuras relaciones. La carrera de David Martínez en tecnología esencialmente terminó. Lo último que supe, estaba trabajando en ventas para una empresa pequeña y viviendo en un apartamento de estudio. Su exesposa e hijos han seguido adelante y parecen estar bien sin él. La parte más trágica de toda esta situación es que, tan prevenible era. Si David hubiera sido honesto con su esposa sobre su infelicidad en su matrimonio, podrían haber trabajado en sus problemas o divorciado amigablemente. Si Laura hubiera sido honesta conmigo sobre sus sentimientos, podríamos haber terminado nuestra relación sin la traición devastadora. En lugar de eso, sus decisiones de mentir y engañar crearon una red de destrucción que afectó múltiples familias y carreras. La verdad siempre sale eventualmente, y mientras más esperan las personas para ser honestas, más daño se hace cuando las mentiras finalmente colapsan. A cualquiera que pueda estar en una situación similar, ya sea que seas la persona siendo traicionada o la que está traicionando, quiero enfatizar la importancia de la honestidad. Si eres infeliz en tu relación, habla de ello. Si te sientes atraído hacia alguien más, abórdalo antes de actuar. Si sospechas sobre el comportamiento de tu pareja, confía en tus instintos y busca la verdad. La incomodidad temporal de conversaciones honestas no es nada comparado con la devastación del engaño sistemático. Aprendí esa lección de la manera difícil
pero estoy agradecido de haberla aprendido antes de cometer un error aún más grande como casarme con alguien que era capaz de mentiras tan elaboradas. Ese chupón en el cuello de Laura no era de chocar contra un gabinete en el trabajo, era de su pareja de aventura y fue el comienzo del fin de múltiples relaciones y carreras. A veces las mentiras más pequeñas revelan las verdades más grandes, y en este caso, esa pequeña mentira desenredó toda una red de engaño y abuso. La verdad siempre gana al final, pero el costo de llegar ahí puede ser más alto de lo que cualquiera espera.